Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos e hijas, durante estos días anteriores a la Semana Santa hemos sido testigos de un momento difícil para nuestro Salvador, algo que podríamos llamar como una especie de pasión interior que Él vivió antes de su entrega, pues en la medida en que Él va revelando con calma y amor su propia identidad, su origen, su misión y su relación única y absoluta con el Padre, en esta misma medida, Él ve cómo va creciendo también la incomprensión, la oposición, el rechazo y los deseos de matarlo. Seguramente esto era causa de sufrimiento para sí. El Evangelio de hoy se desarrolla en el contexto de la fiesta de la dedicación, esto es, de la reconsagración del templo, de la vuelta de la gloria de Dios después de que había sido profanado. Jesús aquel día se pasea bajo el pórtico de Salomón y los judíos al verlo lo rodean con el propósito de lapidarlo, porque consideraban que al autoproclamarse como hijo de Dios había caído en el pecado de blasfemia. Decían ellos: tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Pero lo que para ellos era una blasfemia, para nosotros es en cambio una verdad. El hombre Jesús es Dios. Y Dios es el hombre Jesús, y todo lo que Él hizo revela que el Hijo nos ama con el mismo amor del Padre. Llama la atención que ante esto el Señor no sale corriendo, sino que por el contrario enfrenta a sus enemigos con un discurso de defensa. En un primer momento se pone en un terreno común con sus acusadores, la palabra de Dios, que no puede ser desmentida y que ellos supuestamente conocían muy bien. Cita entonces el Salmo 82 en el versículo 6. ¿No está escrito en su ley: yo he dicho, ustedes son dioses? Este versículo nos permite entender que la divinidad puede ser atribuida a quienes escuchan la palabra de Dios. Ahora, ¿cuánto más debe ser reconocida a aquel que es la palabra misma de Dios y que ha sido elegido por el Padre para ser enviado al mundo? Con esto Jesús afirma una vez más su condición absoluta de Hijo de Dios. Es el Padre Celestial el que en su divina voluntad lo ha consagrado para realizar su obra y lo ha santificado con su Espíritu. En un segundo momento vuelve al argumento de las obras, pues en ellas debemos reconocer al Hijo del Padre, ya que su palabra corresponde con sus obras. Él, en efecto, hacía las obras de Dios, los signos, los milagros, las curaciones y sobre todo su entrega en la cruz son un motivo suficiente para que crea quien quiere creer. El problema de ellos era que no querían creer. Por eso, cualquier argumento siempre sería insuficiente. Tal vez se podía rechazar sus palabras, pero era imposible negar sus obras, de las que todos eran testigos. Ellas por sí mismas daban testimonio, casi que gritaban al mundo que Jesús es el Hijo, e invitaban a creer, es decir, a reconocer que el Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo, que el Hijo es la morada del Padre de la misma manera que el Padre es la morada del Hijo. Esto tiene una explicación, y es que normalmente uno se siente en casa cuando allí tiene su corazón. Uno vive donde ama y es amado. Entonces, como el Padre y el Hijo se aman de una manera extrema, el uno vive en el otro de manera perfecta, pues los dos son uno, gracias al amor. Lo que pidió el Señor en ese momento fue una fe profunda en su unidad con el Padre. Esto porque solo la fe puede llevarnos a descubrir en las obras de Jesús su relación y su unidad de sentimientos con el Padre. Al final, el Señor se va de nuevo al otro lado del Jordán, al mismo lugar en el que había aparecido al principio, cuando la gente no sabía de dónde venía, y en donde fue bautizado por Juan y descendió sobre él el Espíritu, y fue manifestado como Hijo de Dios. Allí Juan había dado testimonio de la verdad, y allí también surgieron los primeros discípulos. Y es allí precisamente a donde ahora mucha gente lo seguirá. Muchos que estaban en tinieblas encuentran en él la luz y reconocen que todo lo que Juan había dicho sobre él era verdad. Esto es, que Jesús es realmente el Hijo de Dios. Allí, igual que los primeros discípulos, muchos creyeron en él. Irónicamente, en el momento del mayor rechazo surge un germen de fe que anticipa la gracia de la Pascua y el misterio de la Iglesia,
que en medio de las persecuciones y en los momentos más difíciles de su historia ha sabido siempre salir airosa, gracias a la fe de tantos que continúan a reconocerlo y a anunciar al mundo que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Demos gracias al Señor por este mensaje. Reconozcamos sus palabras, reconozcamos sus obras y démonos cuenta que verdaderamente Él es el Hijo de Dios enviado para salvarnos. Que el Señor nos bendiga, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.